Me presento, mi nombre es Carlos Martínez Nicolás. A continuación veremos un breve resumen acerca de modelado de un sistema de información por parte de la materia Interfaz Hombre-Máquina, impartida en la Universidad Autónoma Chapingo. Nuestra presentación estará dividida por estas secciones: una pequeña introducción, el objetivo, el desarrollo, una conclusión y finalmente con nuestras fuentes consultadas. Como introducción tenemos: un modelo de información es una representación de los conceptos, las relaciones entre ellos, así como las restricciones, reglas y operaciones que se les son aplicables en un dominio específico. A diferentes niveles de abstracción, presenta tanto la relación entre categorías como entre ejemplares específicos de la información. Son una herramienta para representar la estructura y el comportamiento de los flujos de información, permitiendo que estos sean intercambiables y organizados en un contexto definido. En el campo de la ingeniería de software, los modelos de información es una representación formal y abstracta de los tipos de entidades que existen en un dominio. Dichas entidades pueden ser representaciones de objetos reales u objetos propios de los sistemas de software y de los sistemas del negocio. Existe una correlación entre los procesos de negocio y los flujos de información entre objetos de negocio usualmente. Un modelo de información tendrá en consideración dicha relación. Así, un modelo de información provee un nivel formal de descripción del contexto del problema, sin tener que restringirse a los pormenores de implementación del sistema informático. Existen varios lenguajes para crear modelos de información. Quizá el más antiguo es el modelo de entidad-relación descrito por Peter Thiel. En la actualidad tienen uso extendido el lenguaje extendido de definición integrado, el lenguaje Express-G y el lenguaje unificado de modelado, por sus siglas UML, que más adelante hablaremos más a fondo acerca de este. Como objetivo tenemos entender el modelado de un sistema de información UML. Nuestro desarrollo: para comprender el modelo de un sistema de información debemos de tener en cuenta lo siguiente: los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de cómputo, el modelo del dominio del sistema de cómputo al resolver un problema, el modelo de casos de uso de un sistema de cómputo mediante el lenguaje UML, una interfaz gráfica de usuario a partir de las funcionalidades modeladas de un sistema de cómputo. Pero para entender eso necesitamos saber qué es un modelo. Modelo se le conoce a una representación simplificada de lo que es la realidad, y estos nos sirven para muchas cosas, como por ejemplo pensar un diseño de un sistema, generar productos aprovechables para el trabajo, para explotar soluciones económicas y viables, para organizar, para encontrar, filtrar, recuperar, examinar y corregir la información en grandes sistemas. Pero para esto necesitamos la obtención de requerimientos. Como sabemos, un área de conocimiento de gran importancia en el desarrollo de software es la ingeniería de requerimientos. Esta comprende las actividades de obtención, captura, descubrimiento y adquisición, análisis y negocio, especificación y validación de requisitos. Además, establece una actividad de gestión de requerimientos para manejar los cambios, mantenimiento y rastreabilidad de los requerimientos. El proceso de obtención de los requisitos, cuya finalidad es llevar a la luz los requisitos, no solo es un proceso técnico, sino también un proceso social que envuelve a diferentes personas, lo que conlleva dificultades añadidas a su realización, que serían los siguientes, por así decirlo: comprender el problema que se va a resolver, para lo cual es necesario estudiar el dominio en torno en el sistema va a operar, buscar y recolectar información acerca del sistema a desarrollar, de manuales de operación y mantenimiento, de manuales de organización y políticas de operación. Definir los límites de restricciones del sistema para determinar con precisión qué es lo que el sistema va a hacer y también especificar lo que no va a hacer.
Identificar a las personas, usuarios interesados en el sistema, ya que ellos conocen el medio ambiente en el que operará el sistema y pueden ayudar describiendo sus necesidades. Otra sería recolectar y clasificar requerimientos. Los desarrolladores pueden iniciar definiendo un bosquejo general del sistema o su funcionamiento básico y estableciendo su enlace. Como requerimientos tenemos dos principales, el requerimiento funcional y el requerimiento no funcional. El requerimiento funcional es un requisito funcional, define una función del sistema de software o sus componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los requisitos funcionales pueden ser cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone un sistema debe cumplir. Los requisitos de comportamiento para cada requisito funcional se muestran en los casos de uso. Son complementados por los requisitos no funcionales, que se enfocan en cambio en el diseño o la implementación. Como se define en la ingeniería de requisitos, los requisitos funcionales establecen los comportamientos del software. Típicamente un analista de requisitos genera requisitos funcionales después de realizar casos de uso. Sin embargo, esto puede tener excepciones, ya que el desarrollo de software es proceso iterativo y algunos requisitos son previos al diseño de los casos de uso. Ambos elementos, casos de uso y requisitos, se complementan en un proceso bidireccional. Un requisito funcional típico contiene un nombre, un número, una serie o un número de serie único y un resumen. Esta información se puede utilizar para ayudar al lector a entender por qué el requisito es necesario y para seguir al mismo durante el desarrollo del producto. El núcleo del requisito es la descripción del comportamiento requerido, que debe ser clara y concisa. Este comportamiento puede provenir de reglas organizacionales o del negocio. Puede ser descubiertas por interacción con usuarios y otros expertos en la organización. Como requerimiento no funcional, un requerimiento no funcional o atributo de calidad es en la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software un requisito que sabe bien y especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos, ya que estos corresponden a los requisitos funcionales. Por lo tanto, se refiere a todos los requisitos que no describen información a guardar ni funciones a realizar, sino características de funcionamiento. Por eso suelen denominarse atributos de calidad de un sistema. Queda entonces el requisito no funcional, que son las restricciones o condiciones que impone el cliente al programa que necesita. Por ejemplo, el tiempo de entrega del programa, el lenguaje o la cantidad de usuarios. Tenemos lo que es un modelado UML. El lenguaje unificado de modelado, UML, fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y semántica y sistemáticamente rica para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como el comportamiento UML. Tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software, por ejemplo, en el flujo de procesos en la fabricación. Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contienen. UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una relación directa con el análisis y el diseño orientado a objetos. Los conceptos de modelado especificados por UML se especifican en tres: funcionales, de objetos y dinámicos.
Los funcionales se trata de diagramas de casos de uso que describen la funcionalidad del sistema desde un punto de vista de usuario. De objetos, se trata de diagramas de clases que describen la estructura del sistema en términos de objetos, atributos, asociaciones y operaciones. Los dinámicos, los diagramas de interacción, los diagramas de máquina de estados, los diagramas de actividades y se usan para describir el comportamiento interno del sistema. Como conceptos orientados a objetos en UML, tenemos las partes fundamentales que constan de orientado a objetos, que son los objetos, que representan una entidad y el componente básico, clase plano de un objeto. La abstracción, que sería el comportamiento de una entidad del mundo real. Y el encapsulado, el que sería un mecanismo para enlazar los datos y ocultarlos del mundo exterior. La herencia es un mecanismo para crear nuevas clases a partir de una existente. El polimorfismo define el mecanismo para salidas en diferentes formas. Tipos de diagramas UML. En los tipos de diagramas UML se clasifican en dos principales: los diagramas UML estructurales y los diagramas UML de comportamiento. UML usa elementos y los asocia de diferentes formas para formar diagramas que representan aspectos estáticos o estructurales de un sistema y diagramas de comportamiento que captan los aspectos dinámicos de un sistema. En la parte de diagramas UML estructurales tenemos al diagrama de clase, el diagrama UML más comúnmente usado y la base principal de toda solución orientada a objetos, las clases dentro de un sistema, atributos y operaciones y la relación entre cada clase. Las clases se agrupan para crear diagramas de clase al crear diagramas de sistemas grandes. Tenemos diagrama de componentes. Los diagramas de componentes muestran la relación estructural de los elementos del sistema de software, muy frecuentemente empleados al trabajar con sistemas complejos, con componentes múltiples. Los componentes se comunican por medio de interfaces. El diagrama de estructura compuesta. Los diagramas de estructura compuesta se usan para mostrar la estructura interna de una clase. Entonces, posteriormente tenemos al diagrama de implementación. El diagrama de implementación ilustra el hardware del sistema y su software, útil cuando se implementa una solución de software en múltiples máquinas con configuraciones únicas. El diagrama de objetos muestra la relación entre objetos por medio de ejemplos del mundo real e ilustra cómo se verá un sistema en un momento dado. Dado que los datos están disponibles dentro de los objetos, estos pueden usarse para clasificar relaciones entre objetos. Y por último tenemos al diagrama de paquetes. Hay dos tipos especiales de dependencias que se definen entre paquetes: la importancia de paquetes y la fusión de paquetes. Los paquetes pueden representar los diferentes niveles de un sistema para revelar la arquitectura. Se pueden marcar las dependencias de paquetes para mostrar el mecanismo de comunicaciones entre niveles. Por otro lado tenemos a los diagramas UML de comportamiento, que constan de 11 principales, que como primero tenemos al diagrama de actividades, que son flujos de trabajo de negocios u operativos representados gráficamente para mostrar las actividades de alguna parte o componente del sistema. Los diagramas de actividades se usan como una alternativa para los diagramas de máquina de estados. Diagrama de comunicación, similar a los diagramas de secuencia, pero el enfoque está en los mensajes que se pasan entre objetos. La misma información se puede representar usando un diagrama de secuencia y objetos diferentes. El diagrama de panorama de interacciones. Hay 7 tipos de diagramas de interacciones. Este diagrama muestra la secuencia en la cual actúan. El diagrama de secuencia
Muestra cómo los objetos interactúan entre sí y el orden de la ocurrencia representan interacciones para un escenario concreto. Para el diagrama de máquina de estados es similar a los diagramas de actividades. Describen el comportamiento de objetos que se comportan de diversas formas en su estado actual. El diagrama de temporalización es, al igual que en los diagramas de secuencia, se representa el comportamiento de los objetos en un periodo de tiempo dado. Si hay un solo objeto, el diagrama es simple. Si hay más de un objeto, las interacciones de los objetos se muestran durante ese periodo de tiempo particular. Y por último tenemos el diagrama de caso de uso. Representa una funcionalidad particular de un sistema. Se crea para ilustrar cómo se relacionan las funcionalidades con sus controladores. En este caso son los actores internos y externos. Como conclusión tenemos que UML es un lenguaje de modelado y no de programación. El vocabulario y las reglas de un lenguaje como UML indican cómo crear y leer modelos bien formados, pero no dice qué modelos se deben crear ni cuándo se deberían crear. Esta tarea corresponde al proceso de desarrollo de software y así es como es asimilada la importancia que estos tienen cuando se necesita comprender el flujo de la información mediante los diagramas vistos. UML está pensado principalmente para sistemas de gran cantidad de software. Por último, pero no menos importante, tenemos nuestras fuentes. Y sería todo. Gracias.